se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Dígale a su hermano que está a su lado: fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Dígale a su hermano: hermano, vayamos y hagamos lo mismo. Porque esa es la palabra para nosotros hoy. Vayamos y hagamos lo mismo. Amén. Amén. Bien, hoy, hermanos, estamos predicando bajo el tema movidos a misericordia. Movidos a misericordia. Y quiero comenzar trayéndole a su memoria esta mañana esta parábola que compartió el Señor con un hombre que era intérprete de la ley, o sea, maestro de la palabra. Esta parábola pone al descubierto, escuche esto, pone al descubierto que la misericordia por los necesitados tiene gran importancia en la fe genuina de todo hombre y de toda mujer de Dios, en una fe genuina, la fe salvadora, y también pone al descubierto la obediencia que tengamos en Cristo y a su palabra. Eso es lo que hace al final esta parábola. Quiero decirle que el mandamiento de amar a Dios conlleva, hermanos, ese mandamiento conlleva también el mandamiento de amar al prójimo. ¿Cuántos estamos amando a Dios en este lugar? ¿Cuántos estamos amando a Dios en este lugar? Pero ese amar a Dios quiere decir también que tenemos que amar al prójimo. Algunas veces
decimos que amamos a Dios, pero con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, estamos diciendo posiblemente que amamos a Dios, pero con nuestra conducta decimos otra cosa, porque no estamos amando al prójimo. Escuche esto. Los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, como usted quiera llamarse, dice que tienen un corazón endurecido e insensible a las necesidades y a los sufrimientos de las personas. Ponen en duda de que son herederos de la vida eterna. Cuando no estamos dando evidencia o el testimonio de que amamos a Dios y amamos al prójimo, ponemos en duda de que tenemos, hermanos, la vida eterna ya a nuestro favor. Dice esta escritura que leíamos, un maestro de la ley vino a Jesús y le preguntó, le hizo la gran pregunta de su vida. Maestro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para que yo tenga la seguridad de que tengo ganada la vida eterna? Yo no sé si alguna vez usted le hizo esa pregunta al Señor. Maestro, en realidad, ¿qué es lo que yo debo de hacer para tener seguridad que un día yo al morir tengo un lugar seguro? Y es lo que la Biblia, la palabra llama la vida eterna. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor educado, el maestro educado, le contestó, tú lo sabes. Tú eres un maestro de la ley, tú eres un intérprete de la ley, de la palabra, tú la conoces. Y luego le dice, ¿qué es lo que dice la palabra en cuanto a la vida eterna? Hermanos, y este intérprete de nuevo le da la respuesta. Y esta es la respuesta que él dio. ¿Qué está escrito? Le dijo Jesús. ¿Qué está escrito en la ley cuando tú la lees? Aquel respondiendo dijo, la ley dice o la palabra dice que hay que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y también hay que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Esa fue la respuesta de este intérprete. Él sabía lo que había que hacer para tener derecho a la vida eterna. Solamente se nos piden dos cosas, hermano, para tener seguridad de la vida eterna. Y una de ellas es el gran mandamiento de amar a Dios. Yo le llamo a eso amar a Dios con todo. Y ese todo es que hay que amarlo con el corazón. Amarlo con el corazón. Hay que amarlo con toda nuestra mente. Hay que amarlo con todo, hermanos, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Hay que amar al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Eso ya, hermanos, este intérprete de la ley ya sabía eso. Lo dice Deuteronomio capítulo 6, verso 5, y el libro de Levítico capítulo 19, verso 18. Ahora, note luego la respuesta que le da Jesús. En el verso 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Cuando este conocedor de la palabra le dice, la palabra dice que hay que amar a Dios y al prójimo, maestro. Entonces la respuesta de Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, hermanos, en otras palabras, la respuesta que Jesús le da, en otras palabras, yo le pongo otras palabras, y dice, tu respuesta es correcta. Tu respuesta es correcta. Lo que necesitas es ponerla en práctica. Este hombre sabía eso, pero no estaba poniendo en práctica. Hermanos, y eso exactamente muchas veces está pasando en la vida nuestra como cristianos, como hijos de Dios.
Sabemos lo que la Escritura dice en cuanto a algunas cosas. En este caso, ¿qué necesitamos para seguridad de vida eterna? Es, hermanos, conocer el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Lo sabemos nosotros. Yo creo que hasta los niños pequeñitos que están allá recibiendo clases en la escuela dominical, lo saben. Pero el asunto no es solamente saber las cosas, sino ponerlas en prácticas. Vivir la vida, vivir lo que la palabra dice. Hermanos, de lo contrario, oiga esto, ser oidor, ser un lector de la palabra sin ponerla en práctica es engañarse a sí mismo. Y yo creo que aquí no estamos engañados, amén. Aquí estamos oyendo la palabra, estamos creyendo la palabra y también con mucha dificultad, con mucho esfuerzo, pero nos esforzamos por ponerla en práctica. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso estamos aquí. Bien, dice Santiago en el capítulo 1, verso 22. Dice que como pueblo de Dios tenemos que ser oidores de la palabra. ¿Cuántos oidores de la palabra hay aquí? Todos nosotros, yo mismo que predico esta palabra. Somos oidores y eso es bueno. Hay que oír la palabra. Pero dice el libro de Santiago 1:22 que hay que ser oidor de la palabra. Pero eso es una parte y no basta con ser un oidor, sino que hay que ser hacedor de la palabra. Hacedor de la palabra es vivirla. Si la palabra dice esto, hay que hacerlo. Hace poco adoramos a Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque la Biblia dice, la palabra misma dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hace poco acabamos de, hermanos, de adorar a Dios también por nuestras ofrendas. Dice la Biblia que hay que traer las ofrendas, ¿verdad?, al altar. Lo hicimos. ¿Por qué lo hicimos? Porque la palabra de Dios dice que hay que hacerlo. Amén. Venimos aquí para escuchar la palabra, pero también para poner en práctica lo que oímos. De lo contrario, si solo oímos, de nada nos sirve. De nada nos sirve oír la palabra. El diablo mismo oye la palabra, los demonios oyen la palabra, mas sin embargo van camino al infierno. Hermano, hay que oír palabra, pero hay que ser hacedor de la palabra. Amén. Amén. Al oír esta respuesta, el intérprete quiso justificarse. Mire qué tremendo. Y preguntó a Jesús de nuevo: ¿y quién es mi prójimo? Volvamos una vez más allí. El verso 29. Pero él, queriendo justificarse, refiriéndose al intérprete de la ley, al que hizo la pregunta, Jesús, pero le dice: ¿quién es mi prójimo? Y de nuevo el Señor le da una respuesta, pero no le dice así: mira, tu prójimo es fulano de tal. Yo les pregunto esta mañana a ustedes, amados hermanos, ¿cuál es el prójimo que usted tiene en esta mañana aquí? ¿Cuál es su prójimo? ¿A dónde está su prójimo aquí? El que está a su lado. El que está a su lado, la persona más cercana que tenemos nosotros, ya sea en el lugar que nos encontremos. Por supuesto, aquí estamos unos a otros, estamos siendo nuestro prójimo. Cuando salimos a la calle, cuando usted va en el bus, la persona cercana es su prójimo. Pero hermanos, la pregunta del Señor no estaba tanto en saber quién es el prójimo, eso todo el mundo lo sabe. La pregunta iba más allá. Pero Él le contesta, ahí en el versículo 29, respondiendo Jesús dijo: y un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. ¿Qué está haciendo Jesús? Viene, y para que el intérprete entienda bien el concepto de quién es el prójimo, él, hermanos, le cuenta una historia. En otras palabras, le comparte lo que nosotros conocemos como la parábola del samaritano. ¿Cuántos conocen la parábola del samaritano? La acabamos de leer. Ahora, pero escuche esto. Escuche esto. Yo quiero que esta mañana, quizás usted ha escuchado durante mucho tiempo
esta parábola, la enseñanza. Cada una de estas porciones de la palabra, no importa cómo Dios la presentó, hay un propósito en cada palabra que recibimos de parte de Dios. Y yo quiero decirle esta mañana que usted viene a este lugar a oír una palabra porque Dios tiene un propósito con la palabra que usted oye. Y el propósito es bendecir su vida a través de la palabra que recibimos. Porque la palabra de Dios es poder, es vida. La palabra de Dios, hermano, es la palabra de Dios hablando a nuestro corazón. Él no está presente, pero sí tenemos su palabra presente en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta parábola? Bien, escuche esto. Por medio de esta parábola, Jesús pone, como decía antes, al descubierto cuán lejos estaba este hombre que era maestro de la palabra, intérprete de la palabra. Estaba lejos él de cumplir el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, lo que Dios quería hacerle entender, que no solamente es saber quién es mi prójimo, sino que el mandamiento no es saber quién es el prójimo, sino el mandamiento es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Ese es en realidad la verdad central de esta parábola. Hermanos, al igual que nosotros hoy, yo no sé si usted como hijo de Dios, como hija de Dios, usted esta mañana es tan sincera o tan sincero con usted mismo y con Dios, de reconocer que muchas veces usted y yo no estamos en realidad amando a Dios como Él dice que le amemos. Él dice que le amemos con todo el corazón, pero muchas veces nuestro corazón está ocupado en otras cosas, ¿no es cierto? No es cierto que nuestro corazón muchas veces, usted y yo podemos estar aquí, pero nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Muchas veces nuestro corazón está lejos de Dios. Y Él en algunas ocasiones le dijo a su pueblo, mi pueblo me alaba, mi pueblo me ama, pero me ama, dice, de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Pero yo creo que aquí hay un pueblo que amamos de corazón a Dios, amén. Porque está aquí y usted lucha y se esfuerza por hacer eso en su vida. Entonces, hermanos, muchas veces no estamos amando a Dios como deberíamos, con todo el alma. Su alma en realidad ama a Dios, hermanos. ¿Recuerda la expresión del salmista allá en Salmo 103? Ese salmista estaba preocupado porque su alma no estaba en realidad dándole lugar a Dios. Y ese día él le dice a su alma, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Todo mi ser, bendiga su santo nombre. Y luego le dice a su alma, alma, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te rescató del hoyo, tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordia. Alma, no te olvides que los favores que recibes a diario vienen de parte del que hizo los cielos y la tierra. Él es el que nos corona de favores y de misericordias. Estamos con vida, podemos caminar, podemos hacer esto y lo otro, porque Él en sus favores y misericordias nos da eso. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Dolencias físicas y las dolencias del alma también, ¿verdad? ¿Cuántas personas están heridas ahí muchas veces en su corazón? Están ahí sufriendo, ¿verdad? ¿Cuántas madres? Yo sé que aquí hay madres que están sufriendo, están heridas muchas veces por la conducta de sus hijos, por el comportamiento de alguien cercano, del esposo o alguien allí, heridos allí. Pero la palabra dice que Él es el que sana todas nuestras heridas. Hermana, si has venido con heridas, si has venido en sufrimiento, yo quiero decirte que aquí está el sanador. Él está aquí, el que tiene cuidado de ti, cuidado de mí. Entonces vemos pues, amados hermanos, en realidad no lo estamos haciendo y no estamos de veras amando al prójimo. Ahora, vamos a recordar la historia que Jesús, hermanos,
tiene aquí. Pero yo no solamente quiero recordar historia, porque hemos aprendido, la misma palabra dice, no traigas a memoria las cosas antiguas. Ayer estuvimos recibiendo la bendición de Dios, una palabra, pero eso ya fue historia. Ahora Dios dice, tengo cosa nueva para ti, para mí. He aquí yo hago cosa nueva, dice Dios. Y sabe, Dios está queriendo hacer algo nuevo en tu vida y en mi vida siempre. Siempre cuando tú le crees a Dios y a su palabra. La bendición de hoy va a ser para hoy. Ya mañana, lo de hoy, por muy bueno que sea, es historia. Y lo que hemos conquistado hoy ya no es reto para mañana. Por eso tenemos que ser gente de visión y gente de conquista, sabiendo que Dios tiene algo mejor para nosotros el día de mañana. Amén, hermanos. Entonces, Jesús dice, el verso 30, respondiendo Jesús dijo, y un hombre, y aquí viene ya lo que Jesús le comparte la parábola. Dice que un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Se supone que este hombre vivía en la ciudad de Jerusalén, iba camino a Jericó. ¿Sabe? Pero cuando iba a mitad del camino, cayó, dice, en manos de ladrones. Mire que eso de los ladrones no es de esta época, ya eso de la gente ladrona y que robaba, eso ya es antiguo. Así que dice la palabra que no hay nada nuevo entre el cielo y la tierra. Bien, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, dice, lo despojaron, o sea, le robaron sus pertenencias. No voy a decir que le robaron el celular, porque hoy lo que más le roban es el celular, la cartera, aunque usted no ande nada, con sus documentos, pero lo despojaron, algo le quitaron, quizás alguna joya, algún dinero, no sé, algo por ahí, pero a él lo despojaron, le robaron lo que andaba. ¿Y sabe qué? Esa gente, mire hermano, el mal está en el corazón de las personas. Dice la Biblia que lo despojaron, pero no se conformaron con eso, sino que dice que lo hirieron. Sacaron arma y lo hirieron ahí. Y era tan grave que la palabra dice que se fueron y lo dejaron tirado en medio de camino. Y quedó, dice, medio muerto. O sea, la mitad vivo y la mitad muerto. Estaba agonizando, en otras palabras. Pero el testimonio de Jesús no termina ahí. La historia no termina ahí. Luego dice que una vez tirado ahí, no pasaban muchas personas, era un camino solitario, no era una calle de una ciudad, era un camino entre una ciudad y otra. Eso me dice que no había mucha oportunidad de recibir ayuda. Pero dice la palabra que pasó un hombre cerca donde estaba este hombre herido que lo habían asaltado. Y dice que a cierta distancia lo vio. Y cuando lo vio sangrando, me imagino. Lo vio quejándose, quizás llorando, o le decía, por favor, ayúdame, me estoy muriendo. Quizás teniéndose allí, ¿verdad? Como decimos, las tripitas, va a saber en qué parte lo habían herido. Pero dice la palabra, hermano, que esa persona que pasó y lo vio, y una vez que lo vio, dice que se fue de lejos, o sea, y pienso yo que este hombre dijo, al igual que algunos, quizás en algún momento lo hemos dicho, ahí hay alguien que se está muriendo, pero ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue otro, porque si me acerco a mí me van a caer la culpa. Sabemos, hermanos, que no es fácil ahora auxiliar a una persona en esas circunstancias, y en todo tiempo pienso que es igual, ha sido igual. Pero ese sacerdote vio a un hombre muriéndose, necesitado de ayuda, pero lo vio y se fue de lejos. Pero luego eso no termina ahí. Una vez que ese hombre se fue, dice, vino otra persona y la Biblia dice que era un levita. Pero de la misma manera vio al herido sangrando, muriéndose, dice, lo vio igual que el primero y dice que también se fue de lejos. O sea, no se acercaron a él. ¿Se imagina cómo esa persona ahí haber dicho, ¿y ahora quién, verdad? El Chavo del Ocho no existía.
¿quién podrá ayudarme? Hermanos, pero pasa una tercera persona. Dice la Biblia que pasó una tercera persona y menciona quién era. Dice que era un samaritano. Un samaritano. Y dice que cuando el samaritano vio a ese hombre necesitado de ayuda, estaba muriéndose, necesitaba auxilio. Y cuando lo vio, en vez de irse de lejos, dice que se acercó a él y le brindó ayuda. Se acercó a él. Y una de las cosas que este samaritano hizo fue que se bajó de su cabalgadura, andaba en su bestia, en su caballo, y luego, hermanos, dice que sacó aceite y vino, ungió sus heridas, lo limpió. En otras palabras, le dio los primeros auxilios, y una vez que lo había auxiliado, dijo: no lo puedo dejar aquí. Si voy a ayudar a este hombre, lo voy a hacer completamente. Y luego lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón, a una posada, a un hospedaje, hotel, como usted quiera llamarle. Y cuando llega ahí le dice: mira, encontré a este hombre tirado en el camino, estaba moribundo, pero lo he recogido, le he dado primeros auxilios. Nomás quiero decirte, yo soy hombre de negocios, yo voy a hacer tengo algo que hacer. No me puedo detener más, pero yo te voy a dejar a este hombre aquí. Y te voy a dejar este dinero para que cualquier necesidad, tú le suplas la necesidad, compras lo que sea, medicamento lo que sea, alimento lo que sea, el hospedaje lo que sea. Y si acaso yo regreso dentro de una semana, si este dinero no te ajusta, por favor, pon lo que puedas. Y yo voy a pasar para recompensarte y devolverte ese dinero que inviertas. Hermanos, mire qué tremendo eso. Ahora, es importante saber esto. ¿Por qué la palabra menciona a esos dos personajes? Primero menciona que pasó ¿qué dije la palabra? ¿Quién era? Un sacerdote. Pudo haber sido otra persona que pasó por allí. Pudo haber sido inclusive un médico. Pudo haber sido un ingeniero. Pudo haber sido un comerciante. Pero dice un sacerdote. ¿Sabe por qué era un sacerdote? Y Dios lo hace, señala ese pequeño detalle. Pero es que los sacerdotes era la persona más indicada para auxiliar a su prójimo. Los sacerdotes son los que manejaban, hermanos, y enseñaban al pueblo acerca del amor de Dios y el amor al prójimo y de ayudar al necesitado. Pero como decíamos, andaba lejos del amor de Dios y del amor al prójimo. Al igual que muchas veces nosotros caemos en ese error. Decimos que amamos a Dios y al prójimo, y a la hora de las verdades, nada que ver. Nada que ver. Entonces, ese hombre no pudo hacerlo y era el idóneo para hacerlo. Ahora, él no pudo, pero luego pasó el levita. ¿Por qué el levita? Pudo haber sido otra persona y no un levita. Los levitas, hermanos, en ese tiempo, en el pueblo de Dios, los levitas ellos tenían de encargo ministrar al pueblo. Los levitas eran de la tribu de Leví y ellos eran la familia del sacerdote. Era la gente consagrada, era la gente igualmente que conocía el amor de Dios, conocía la palabra y debía de ayudar a su prójimo. Pero al igual que el sacerdote, que era la persona idónea, que hablaba de Dios y conocía la palabra, el sacerdote, hermanos, representa a los religiosos. Usted sabe que hay religiones, pero no más son religiones que no tienen vida, que no viven, no obedecen la palabra. Pero luego el levita tenía mayor responsabilidad porque era más conocedor todavía que el sacerdote. El levita representa al verdadero cristianismo. A usted y a mí en este tiempo, ese representaba el levita.
pero tampoco pudo cumplir con el mandamiento de amar a su prójimo. No pudo. Ahora, hermanos, pero pasó el samaritano. El samaritano, usted sabe, en la palabra, los samaritanos era el pueblo gentil. O sea, no eran de la raza de los judíos, no eran conocedores de la palabra, no eran herederos de las promesas de Dios, no conocían nada de Dios. Pero sin conocer nada de Dios, ese samaritano, que aún la palabra dice que judíos y samaritanos no se llevaban bien, eran como enemigos. Pero a ese samaritano no le importó nada de eso. No le importó nada de eso. Él solo sabía que había un prójimo y había que ayudarlo. Hermanos, ese samaritano, él pudo cumplir con el mandamiento de amar a Dios y amar a su prójimo. Entonces, hermanos, luego el intérprete contestó, hermanos, Jesús luego al terminar de narrarle la historia del hombre que estaba herido y de las personas que habían pasado para ayudarlo y no lo hicieron, entonces en el verso 36, viene Jesús de nuevo y le hace una última pregunta. En el verso 36, Jesús le dice a este intérprete de la ley, ¿quién pues de estos tres, refiriéndose al sacerdote, al levita y al samaritano, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y la respuesta del intérprete de la ley fue, el verso 37 dijo, el que usó de misericordia con él. Hermanos, del que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo que hizo el samaritano. Hermano y hermana, esta mañana Dios a usted y a mí una vez más nos recuerda, ve y haz lo mismo que hizo el samaritano. ¿Qué hizo el samaritano? Fue movido a misericordia. Fue que demostró en realidad que había una persona que era su prójimo y que había que ayudarlo en su necesidad. Y la necesidad y el mandamiento es ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta esta mañana a usted. ¿Qué entiende usted por misericordia? La palabra, este libro de Dios, 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, hablan de la misericordia de Dios. Capítulos enteros hablan de la misericordia de Dios. ¿Qué entendemos por la misericordia de Dios? Yo le voy a traer a su memoria. La misericordia de Dios, hermano, no es otra cosa más que piedad y compasión. Eso es. Alguien que es misericordioso es alguien que tiene, hermanos, compasión. Y compasión es ponerse en lugar de una persona que está, hermano, sufriendo. Cuando usted mira a alguien en sufrimiento y usted siente, se pone en lugar de la persona y usted dice, yo también siento el dolor, yo también siento. Es lo que usted experimenta cuando a alguien se le muere un ser querido y luego lo tienen y usted llega, quizás es amigo, es familiar o como sea, usted llega y con solo ver a aquella persona compungida, adolorida, derramando lágrimas, ¿qué hace usted muchas veces? Usted también se compunja y siente el dolor del otro y lloramos muchas veces. Eso se llama, hermanos, compasión, sentir el dolor y la necesidad del otro. Y la piedad no es otra cosa más que, hermanos, piedad es el amor, es
la bondad de Dios hacia los pecadores y a las personas que suplen sus necesidades. Eso es una persona piadosa. Es una persona que dice: yo amo a Dios, y no lo amo solamente de labios, sino que todo el tiempo, y no solamente el X días, sino permanentemente. Y es un amor fiel y leal al Señor. Eso es piedad. Pero hermanos, en muchas ocasiones nosotros demostramos que nuestra piedad nos dura muy poco. Allá en el libro de Oseas capítulo 6 dice la palabra que Dios le dijo a la tribu de Efraín y a la tribu de Judá: oh Efraín, oh Judá, ¿qué haré con vosotros? Porque vuestra piedad es como el rocío de la mañana. Vuestra piedad es como el rocío de la mañana, es como el sereno de la mañana, que amanece y en poco tiempo se desvanece. Así nos comportamos muchas veces nosotros ante Dios. Le decimos que le amamos, pero nuestro amor es tan poco duradero. Es como cuando usted se levanta, que todavía está la niebla, está el rocío, y en poco tiempo el día está perfectamente claro. Muy poco nos dura, hermanos, el amor, la piedad que debemos de tenerle a nuestro Dios. Quiero decirle que esa palabra misericordia ha sido usada a lo largo de la historia del hombre con Dios. La Biblia menciona hombres y mujeres, hermanos, que vinieron necesitados de la ayuda. Y ellos sabían que nadie más podía ayudarlo. Y ellos vinieron a Cristo, vinieron al Señor en su ayuda, porque ellos sabían que el amor de Dios es un amor de misericordia. ¿Y sabe qué dijeron ellos? En el caso de aquellos 10 leprosos, dice que estaban desahuciados de la humanidad, desahuciados, separados de su familia. Ellos no tenían el derecho de convivir ni con su familia. Estaban en cuevas, en tabernas allá, porque se les había quitado ese derecho. Pero ellos, hermanos, oyeron de Jesús y se decidieron un día a enfrentarse, por lo menos que Él los viera. Y dice la palabra que un día se presentaron 10 leprosos y a cierta distancia miraron a Cristo y empezaron a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa palabra constantemente usted la va a oír, que personas necesitadas clamaron: Jesús, ten misericordia de mí. Aquel ciego Bartimeo de nacimiento, no había esperanza. Jesús había visitado la ciudad de Jericó y dice la palabra que ya Jesús iba de salida y él estaba en la salida de Jericó. Y cuando oyó que ahí, hermanos, la algarabía y la gente decía: Jesús, ¿cuándo vas a regresar? Ojalá vuelvas acá a Jericó, nos gustó tu mensaje, gracias por el consejo. Y este Bartimeo oyó que Jesús salía y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos aquí hemos dicho: Jesús, ten misericordia de mí? Yo creo que todos hemos usado esa expresión. Misericordia, hermano, es el amor de Dios a las necesidades de los seres humanos, y especialmente a aquellos que hemos creído en Él. Así que tenemos nosotros a alguien, hermano, que es bueno, es misericordioso, y Él va a estar ahí siempre para ayudarnos. Misericordia es un sentimiento que hace a una persona perdonar las ofensas de otro. Cuando hay misericordia en nosotros, podemos perdonar a cualquiera. Pero cuando no tenemos misericordia, nos va a costar, hermano. Cuando no hay ese verdadero amor a Dios, cuando no estamos amando al prójimo, nos va a costar perdonar a aquellos que en un momento nos han ofendido. Mire lo que dice esta palabra aquí en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, quisiera no dejar de leer este pasaje, Isaías 55. Isaías 55.
Ahí en el verso 6 dice la palabra, Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Y luego dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiero recordarle esta mañana que Dios no tiene problema en perdonarle a usted, no importa cuál sea su pecado, su iniquidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Aquí estamos por la misericordia de Dios. Aquí estamos disfrutando la vida por la misericordia de Dios. No porque no merecíamos nada, dice la palabra. Estamos por misericordia de Dios. Y quiero decirle que Dios no solamente es Dios de misericordia, sino que es Padre de misericordia. Segunda de Corintios 1:3. Mire lo que dice esta escritura. Segunda de Corintios, capítulo 1, en el versículo 3. Qué hermosa palabra. Dice la palabra en segunda de Corintios 1:3. El apóstol Pablo decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: Padre de misericordia, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que si esta mañana, hermano y hermana, usted y yo nos recordamos que tenemos un Padre de misericordia y un Dios de consolación. Usted puede estar allá diciendo: nadie me quiere, me han abandonado. Usted puede estar pasando el dolor y la situación más difícil, pero yo quiero decirle esta mañana: si usted se siente solo y desamparado, y usted tiene a Dios y tiene su palabra, sufre y está angustiado porque quiere, porque Dios es Dios de misericordia y Dios es Padre de consolación también. Aleluya. Él es el que nos consuela. Él es el que nos consuela. Cuando nadie le entiende, Él nos consuela. Cuando usted está pasando luto, cuando usted está pasando sufrimiento, cuando usted está pasando angustia, dígale: Padre, solamente tú puedes consolarnos. Hay momentos que nadie puede ayudarle en las heridas de su corazón, en los sufrimientos de su alma. Pero aquel que lo formó en el vientre de su madre sabe de qué usted está hecho y de qué usted y yo tenemos necesidad. Él es Dios todopoderoso. No hay nada imposible para Él. De la misma manera, Jesús, al igual que su Padre, que era Dios de misericordia, Jesús también, hermano, fue ese Dios de misericordia. Jesús también fue ese Dios de misericordia. Mire lo que dice San Mateo, capítulo 9, en el versículo 35. Dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús dice, hermanos, que sufría al ver las necesidades de la gente. Él lloró, dice, cuando vio a Jerusalén metida en su pecado. Y en esta ocasión dice que Él recorría las aldeas, las ciudades, los caseríos. ¿Qué hacía? Sanando las enfermedades, porque sabía que la gente sufría y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice esta palabra, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso es misericordia, hermanos. Ayudar al que sufre, a las necesidades. Y quiero decirles que Jesús, hermanos, en su misericordia, Él tuvo misericordia de los enfermos, de los pobres, de los necesitados y los faltos de ayuda espiritual. Hoy estamos viviendo todavía tiempos más difíciles. Dice la palabra, hermanos, que la gente, las multitudes están como ovejas que no tienen pastor. Así está el mundo, desamparado. Hay personas que podrán tener dinero, podrán tener posiciones, podrán tener todo en su vida, pero son dignos de misericordia porque no tienen a Cristo.
Y la palabra dice que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y si no tenemos a Cristo, nos falta todo. Amén. Porque Él es todo en nosotros. Por Él vivimos y en Él hacemos las cosas. Hermanos, entonces necesitamos nosotros ayudar a las personas. Y yo quiero decirle algo esta mañana. ¿Sabe cuál es la mejor ayuda que le podemos dar a los necesitados? Es aquellos que no tienen la palabra. Aquellos que no tienen a Cristo. Porque ¿de qué le sirve, dice la palabra, al hombre que sea dueño del mundo y al final pierda su alma? Así que nosotros somos gente bienaventurada. ¿Hay gente bienaventurada aquí que tiene a Cristo? Pues somos gente, hermanos, bienaventurados. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él. Bien, estoy terminando. A los cristianos se nos ordena, se nos da el mandamiento, hermanos, de que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Hermano y hermana, usted tiene que ser una persona como hija de Dios, como hijo de Dios, misericordioso. Jesús le ordenó al intérprete de la ley, le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿A quién te parece que fue el que cumplió el mandamiento de amar al prójimo? Le dijo, el que usó la misericordia. Jesús le dijo, ve, imítalo y haz lo mismo. O sea, muévete en misericordia para ayudar a los demás. San Mateo, allá en el Sermón del Monte, en capítulo 5, verso 7, Jesús predicó esta palabra y Él dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, hermana, el hombre y la mujer que es misericordioso, dice la palabra que alcanza misericordia. ¿Cuántos aquí queremos misericordia de Dios? Tenemos que ser misericordiosos nosotros, amados hermanos. Proverbios capítulo 3, verso 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Mire qué precioso consejo. Dice Dios que en su vida y en mi vida nunca se debe de apartar de nosotros la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. O sea, esa verdad póntela allí. Así como andamos una cadena, quizás allí, verdad, de adorno visible que nos recuerda algo. Así dice, para que no se te olvide, póntela como adorno. La verdad y la misericordia que te recuerden que deben de estar siempre en tu vida. Átalas y guárdalas, la misericordia, en las tablas de tu corazón. Que no se te olvide que tienes que ser persona de misericordia. Hermanos, sed pues misericordiosos, porque también vuestro Padre es misericordioso. Mire qué tremendo. Muchas veces nosotros, amados hermanos, nos volvemos jueces de las demás personas. Yo quiero llevarle aquí a esta palabra, San Lucas capítulo 6. Mire lo que dice esta escritura, San Lucas capítulo 6, en el versículo, hermanos, 36. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Luego dice el verso 37, no juzguéis y no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Porque lo mismo que hace el Padre con nosotros, nosotros también debemos de hacer lo mismo, hermanos, con aquellas personas que quizás en algún momento a usted y a mí nos han ofendido. Muchas veces estamos juzgando. Algunas veces, hermano, nos cuesta perdonar a aquellos que nos ofendieron. La misma palabra lo dice. ¿Y sabe qué? Muchas veces no queremos perdonar, pero sí queremos que otros nos perdonen. Pero yo quiero decirle esta mañana, dice, mire lo que dice Santiago capítulo 2,
en el versículo 13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si Dios le pone a alguien para que usted haga misericordia, para que usted lo ayude, para que usted le preste su ayuda, le muestre el amor al prójimo en alguna necesidad, y usted no lo hace, el día de mañana usted y yo vamos a presentarnos en las mismas situaciones y Dios va a hacer juicio con nosotros. Pero si no hemos tenido misericordia, el juicio de nosotros igualmente va a ser sin misericordia. Amén. Va a ser sin misericordia. Hay un dicho que dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Con la misma medida que tú mides, te volverán a medir. Eso es cuando no estamos usando la misericordia y queremos nosotros el juicio correcto hacia nosotros en el momento adecuado. Va a haber juicio, dice, pero sin misericordia, de la manera que nosotros hemos actuado. Ahí en la palabra, en San Mateo 18:32, hay una historia, hermano, donde había un rey que había prestado dinero a alguno de sus siervos. Y un día viene el rey para arreglar cuentas, le dice, quiero que me saldes la cuenta, me pague lo que me debes. Y ese hombre no podía hacerlo. Y le dice, tienes que pagarme, tienes que darme tu familia para que me sirvan, me trabajen. Y él le dijo, Señor, no puedo hacer eso. Señor, por favor, ten misericordia, no lo puedo hacer. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que este rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Pero ¿qué pasó luego? Una vez que este fue perdonado, dice que después este tenía otro consiervo al cual a él le debían. Y cuando él fue a pedir que le pagaran la deuda, entonces dice que aquel no podía pagar y le dijo, por favor, amigo, por favor, no puedo pagarte, pero por favor, ten misericordia, no lo puedo hacer, dame otro tiempo, dame otra oportunidad. Y le dice, lo siento, no lo puedo hacer. Y le quitó todo lo que tenía, hermanos. Entonces, la misericordia que habían hecho con él no pudo hacerlo con otra persona. ¿Y sabe qué? Le llevaron la noticia al rey. Y el rey dijo, así fue. Pues ahora vamos a hacer juicio, pero sin misericordia para este. ¿Te acuerdas que yo te perdoné la deuda? Sí, Señor, tú me perdonaste. ¿Y por qué el que te debía a ti, por qué tú no lo hiciste? No, que mire por acá, que estoy el otro. Ok, me vas a pagar y me vas a pagar, y de lo contrario vas a la cárcel. Juicio sin misericordia. Hermanos, no podemos vivir sin ser nosotros misericordiosos. Quiero decirle que recuerde la pregunta del intérprete de la ley al maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La respuesta de Jesús fue, tú la conoces, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego, hermanos, ¿qué importancia le estamos dando nosotros a este mandamiento? Recuerde que la seguridad de la vida eterna depende de cumplir esos dos mandamientos. La Biblia no dice que la seguridad de la vida eterna está en que usted venga a la iglesia. Usted puede venir a la iglesia y gracias, hermano, yo lo felicito porque usted viene a este lugar a oír la palabra y eso es bueno. No digo que es malo, pero ese no es el gran requisito. Usted puede decir, pastor, yo llego allí a oír la palabra, pastor, yo doy mis ofrendas, pastor, yo doy los diezmos y gracias a Dios por eso, usted va a tener su recompensa. Dios dice que usted va a tener su recompensa, pero esa no es la recompensa para la vida eterna. La recompensa para la vida eterna es amar a Dios con todo el corazón, el alma, las fuerzas, hermano, y a su prójimo así como usted y yo nos amamos. Amén. Mire entonces qué importante es entender esto, hermanos, de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No como el levita que hizo acepción de personas, no como el sacerdote que hizo acepción de personas. Hay que hacerlo como el samaritano.
Hermano, y no solamente hay que amar al prójimo, aquel que conocemos, al que es familiar, al que es amigo, al que es vecino. Aún a alguien que usted lo considere su amigo, es su prójimo. Y a ese también hay que amarlo, dice la palabra. Porque también hay que amar al prójimo, aunque sea alguien que usted considere su enemigo. Eso fue lo que hizo el samaritano. Ese judío no era nada de familia, no era conocido, nada, ninguna relación. Pero él lo amó y lo ayudó en su mayor necesidad. Él hizo algo que no cualquiera de nosotros hacemos el día de hoy. El samaritano, hermano, amó al prójimo, aquel judío herido en el camino, aunque era prácticamente su enemigo. Solo termino con esto. Hay dos ejemplos de personas que practicaron misericordia. No hay muchos ejemplos de misericordia. La Biblia está llena de ejemplos de misericordia del Padre de la misericordia, de Jesús. Ellos hicieron misericordia y siguen haciendo misericordia con nosotros. Pero como humanos nos cuesta ser misericordiosos. El único que dice la Biblia que fue movido a misericordia fue ese rey que le perdonó la deuda a su consiervo, y también del samaritano que fue movido a misericordia. ¿Cuántos de ahora en adelante vamos a decir: yo voy a amar a Dios y voy a amar a mi prójimo? Póngase en pie esta mañana.